Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este curso sobre los libros históricos del Antiguo Testamento. Vamos a orar para empezar, luego consideraremos el libro de Crónicas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque nos tienes aquí otra vez, gracias porque podemos estar considerando esta sección de tu palabra. Ilumínanos, ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bien, Crónicas. Es interesante la cuestión de su lugar en el canon, porque como ustedes descubrieron en sus lecturas, no está donde están Reyes, Samuel y Reyes, está más bien en los escritos en lugar de los profetas. Y si nos sorprendió encontrar Samuel y Reyes quizás en los profetas, a lo mejor nos sorprende aún más encontrar Crónicas, no con los otros libros históricos en los profetas, sino en los escritos. Ahora, ¿por qué? Pues no sabemos exactamente por qué, y es un poco misterioso el porqué de la división en el Tanakh, pero aparentemente no se consideró un libro profético como Samuel y Reyes. ¿Bajo cuáles criterios? No sabemos, pero aparentemente para los judíos no era libro profético. Además, en un sentido positivo, podemos decir, forma un buen resumen de la Biblia hasta entonces, o sea, forma un buen resumen de la historia del pueblo de Dios desde Adán hasta después del exilio. Entonces, en un sentido, y puede ser la lógica de su colocación, en un sentido, pues tiene sentido colocarlo hasta final, la conclusión del canon. En hebreo se llama las palabras de los días. En la Septuaginta está entre Reyes y Esdras, pues igual, o sea, nosotros seguimos con el orden de la Septuaginta, y también en la Septuaginta tiene un nombre no muy positivo, se llama lo omitido, como si fuera solamente lo que Samuel y Reyes no cubrieran. Y Jerónimo sugirió el título, una crónica de la totalidad de la historia sagrada, mucho más positivo que lo omitido, o las cosas omitidas. Entonces de aquí tenemos nuestro nombre positivo, que es Crónicas. Y era un solo libro y vamos a tratarlo como un solo libro. Género. Como todos los libros históricos, Crónicas es historia didáctica. Pero en el caso de Crónicas, podemos enfatizar que es historia teológica, cuidadosamente diseñada para enseñar. Y en sus lecturas de Young probablemente encontraron una reacción fuerte contra esta idea. Young rechazó la idea de que tiene un propósito apologético, porque él consideraba que si admitiéramos que tiene una perspectiva o un propósito apologético teológico, esto como atenta contra su veracidad, su neutralidad, su historicidad. Y tenemos que recordar que Young vivía en el tiempo, podemos decir, de la patada del ahogado del modernismo. Y el modernismo tenía un mito de neutralidad. Era algo que, la idea de que pues uno puede tomar una postura neutral, y es una postura objetiva, y pues Young era de esa época. No digo que él compartía de esa idea necesariamente, no compartía de esa idea, sin embargo, era el contexto en el cual él tenía que hacer su defensa de la veracidad de la Biblia. Is it okay still? I'm sorry. Sí, que está... That's good. Ok, gracias. Sí, está bien. Entonces, en el día de Young, el decir que un libro histórico era apologético o teológico igualaba el decir que distorsionaba o manipulaba la historia. Entonces, por eso Young, probablemente por eso él rechazaba esa idea. Dillard y Longman, pues más modernos, más después de la caída del modernismo, más de la época postmoderna, en la cual se reconoce que cada uno tiene su perspectiva. Y esta perspectiva, en un postmodernismo radical, combativo, cada uno está en guerra contra el resto del mundo, o sea, es tribu contra tribu. Sin embargo, una perspectiva
más moderada, postmoderna, puede decir, cada uno tiene su perspectiva, y esto tenemos que admitir, pero esto no niega la historicidad o no niega la veracidad de lo que uno está afirmando. Por eso Dillard y Longman reconocieron y hasta podemos decir celebraron que Crónicas y todos los libros de la Biblia, pero sobre todo Crónicas, no sobre todo, pero más que otros, tenían sus propósitos didácticos, sus perspectivas teológicas, sin negar su veracidad. Young tenía que defender Crónicas contra el ataque de los críticos, que era, no, pues es una manipulación de la historia, nada que ver con lo que pasó. Entonces era la perspectiva. Ahora estamos en libertad de decir, tiene su perspectiva, y qué bueno, y vamos a entenderlo mejor cuando entendemos su perspectiva. Y es nuestra meta. Bien. Autor y fecha. El Talmud Baba Batra dijo que Esdras escribió Crónicas. Algo que no se puede verificar, pero es posible. Como termina con el edicto de Ciro, no pudo haberse escrito antes de 539 a.C. Entonces tenemos una fecha, la fecha más temprana sería pues después del edicto de Ciro. Young sugirió 450 a 425 por este rango. Harrison, él dijo 400 o un poco después posiblemente. Dillard y Longman, más general, ellos dijeron antes de 300. O sea, ellos no querían comprometerse con ninguna fecha más exacta. Y las fechas tempranas, como de Young y de Harrison, permitirían la autoría de Esdras. O sea, no sabemos, pero no está fuera de posibilidad. Composición. Desde mediados del siglo XIX, los eruditos identificaron un solo autor de Crónicas, Esdras y Nehemías. Esto era la teoría, pues si todos, no todos, pero muchos lo aceptaban. Ahora esta teoría ha caído de su popularidad por diferencias que encuentran entre Crónicas y Esdras, Nehemías. Entonces no es tan popular esta idea de su composición. Y hablando de fuentes, acuérdense de los críticos de las fuentes, eran buenísimos para inventar fuentes, encontrar fuentes pues que nadie había visto jamás. Crónicas menciona sus fuentes y tiene una lista de fuentes. Es más, en este sentido, es más moderno. O sea, hoy en día tenemos que citar todas nuestras fuentes. O sea, Crónicas era más como un ensayo, una historia moderna que tiene que citar. ¿De dónde sacaste esto? Y menciona algunas. Otras, las fuentes más, digamos, controvertidas, curiosamente, son Samuel y Reyes. Como Dillard y Longman dicen que, pues, Crónicas citó muchas veces, palabra por palabra, Samuel y Reyes. Young rechaza la idea de que Samuel y Reyes hubieran sido las fuentes de Crónicas. Y Harrison también es un poco, o sea, no es tanto de la idea de que hayan sido directamente. Su idea es más que tanto Samuel y Reyes como Crónicas utilizaban fuentes anteriores y los dos estaban citando fuentes anteriores. Su razonamiento no me convence mucho. Su razonamiento es que hay diferencias en las citas, o sea, a veces es como palabra por palabra y luego hay cambios. Ahora, su idea es que citaban una fuente anterior y cada uno usaba la fuente anterior para su fin. Y es posible. Sin embargo, igualmente para mí podrían haber citado Samuel y Reyes y hecho cambios. O sea, no veo ningún problema ahí con esa. No sé por qué sea problemático nombrar Samuel y Reyes como algunas de sus fuentes. Pero otras fuentes que sí mencionan: Crónicas del vidente Samuel, Crónicas del profeta Natán, Crónicas del vidente Gad, las Crónicas del profeta Semaías y del vidente Idó, el comentario del profeta Idó, el libro de los reyes de Israel, la visión del profeta Isaías, hijo de Amós, y el libro de los reyes de Judá e Israel. Y algunos piensan que algunos de estos pueden referirse a Reyes y Samuel. O sea, y puede haber también
puede haber también traslape entre algunos de estos. Por ejemplo, es diferente el comentario del profeta Iddo y las crónicas del profeta o del vidente Iddo, no sabemos. O sea, puede ser dos diferentes obras de Iddo, pero pues aquí bastante larga la lista de las fuentes. Entonces, decir que crónicas no tienen ningún valor histórico, como los críticos antes decían, o sea, él es el más cuidadoso de todos de decir dónde sacó su información. Entonces, la verdad es irresponsable tacharlo como inventor de esto, porque está citando sus fuentes cuidadosamente. La estructura de crónicas. Las genealogías, primero de Crónicas 1 al 9, el Reino Unido, primero de Crónicas 10 a segundo de Crónicas 9, y luego el Reino Dividido, segundo de Crónicas 10 a 36. Pues una estructura bastante sencilla. Y vamos a hablar de estas tres secciones. Primero, las genealogías. Algo que para nosotros es bastante difícil leer. Nos cuesta mucho trabajo. En nuestros intentos de leer el Antiguo Testamento, pues llegamos a Crónicas y la verdad es difícil. No sé si haya sido difícil para los lectores, pues al principio, los originales, pero habrían sido muy interesantes y muy importantes, y vamos a ver por qué. La generación post-exílica. Entonces estamos hablando de, o sea, todas las fechas que reconocemos como posibles son post-exílicas, necesariamente, porque empieza con el edicto de Ciro de que regresaran los judíos de Babilonia a Jerusalén. Entonces la generación post-exílica había sido separada de sus raíces históricas y geográficas. Entonces estaban ya aislados de todo lo que significaba ser pueblo de Dios, Israel, Judá, pues de la tierra prometida, entonces separadísimos. Entonces las genealogías hicieron la conexión entre el pueblo desde la creación hasta el exilio y el pueblo después del exilio. Entonces sirvieron un propósito importante para el pueblo de Dios, diciendo pues ¿dónde estamos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y cuál es nuestra conexión con el pasado? Y también demostraron la preocupación de Dios por su pueblo a lo largo de su historia, desde Adán hasta la fecha. Entonces es la historia más extensa en todo el Antiguo Testamento, desde Adán hasta la fecha. Cosa que también hace Lucas en su genealogía. Él empieza también con Adán. Pues él da en un sentido, por medio de su genealogía, una liga desde pues, el día de Jesús hasta Adán. Entonces extensísimo, se completa la historia. También estos sirvieron un propósito práctico. Van a ir a regresar a la tierra prometida. Quieren reconstruir el templo, quieren tener gobernadores, quieren tener sacerdotes, que cada uno va a querer heredar tierra, terreno, y cómo van a saber quiénes son legítimos, quiénes pueden ser sacerdotes, quiénes no pueden ser, quiénes podrían ser, si algún día haya reyes otra vez, quiénes son del linaje de David, quiénes pueden heredar este terreno o ese terreno, o sea, a quién le pertenece. Entonces sirvieron un propósito práctico, civil, religioso también. Entonces muy prácticas, además de hacer la liga que la gente necesitaba. Ahora, el Reino Unido. Lo más interesante, quizás, del Reino Unido es lo que se omite. Por eso el título en la Septuaginta, lo omitido. Pero lo omitido, el título se refiere a lo que es incluido en Crónicas, que fue omitido de Reyes y Samuel. Pero lo interesante para nosotros es lo omitido en Crónicas, que está en Samuel y Reyes. Y esto es de mucha importancia y mucho interés. Omitió las manchas en las reputaciones de David y Salomón. Salen ahí casi intachables, con una excepción que vamos a mencionar después. Se omite la competencia entre David y Saúl. Saúl se despacha en un capítulo.
y todo lo que Samuel y Reyes de la competencia entre David y Saúl, o sea, nada de eso. Y luego la competencia entre David y Isboset, el hijo de Saúl, ¿se acuerdan? Durante 7 años había 2 reinos, pues David en Hebrón, Isboset en el Transjordán, nada de eso. Es una transición completamente suave, limpia entre Saúl y David en Crónicas. El pecado con Betsabé y contra Urías, nada, no se menciona. La violación de Tamar por Amnón, nada. Las rebeliones de Absalón y Adonías, no se menciona. La maldición de Simí sobre David, nada. La transición fea entre David y Salomón en Reyes, ¿qué pasa? David es anciano, pues no ha dado instrucciones claras para la transición, quién le va a seguir, y Betsabé llega y dice, pues David, pues tú mencionaste que Salomón, nuestro hijo, iba a seguir, y es como David dice, sí, está bien, o sea, es Salomón, pero ya hay otro hijo, Adonías, que ya se ha declarado rey, entonces es bastante feo. Y luego, después de esta transición fea, Salomón se venga de sus enemigos en Reyes. Aquí nada, una transición completamente suave y limpia, nada de la idolatría de Salomón. Y la culpa de Salomón en el cisma entre Judá e Israel se traspasa a Rehoboam. Y en Reyes los dos tienen la culpa, pero aquí pues nada, o sea, es pura tontería de Rehoboam. Ahora, el cronista también enfatizó el esplendor de los reinos de David y Salomón. No solamente los blanqueó, quitando todas sus manchas, o casi todas, sino también enfatizó, y algunos dirían exageró, pero como una técnica literaria, no para distorsionar la cosa, o sea, sobreenfatizando su gloria. La promesa de Dios a David guía la narrativa, pues esto es de suma importancia, en Reyes también, pero aquí pues quizás hasta más. Y todo lo que estos reyes hacían prosperaba, todo lo que David tocaba, todo lo que Salomón tocaba, todo prosperaba. John menciona un problema en Crónicas, es la cuestión de los números, porque si comparamos los números en Reyes y Crónicas, no coinciden. Algunos sí, pero no todos. Y por lo general los números de Crónicas son más altos. A veces son más bajos, pero muchas veces son más altos. Es una dificultad que John ha examinado brevemente, y hay diferentes ideas, o sea, diferentes problemas con la transmisión del texto, o diferentes problemas con los sistemas de enumerar. A veces usaban letras y a veces los escribas no entendían su uso de letras porque no tenían numerales como nosotros tenemos. Entonces era más como el sistema romano, o sea, usando letras para indicar números, que es mucho más complicado y más fácil de cometer errores en la transmisión. Entonces puede haber eso, pero al mismo tiempo, si son correctos, y si son correctos y elevados, podemos tomarlos como una técnica literaria, algo abierto, no tratando de distorsionar la verdad, sino usando números exagerados para enfatizar la gloria de David y Salomón. Nosotros hacemos lo mismo y nadie nos tacha de mentirosos. Fui al centro y encontré ahí millones de personas. Ahora, ¿qué quiero decir? Pues montón de personas, muchas personas, nadie me va a decir mentiroso. O sea, porque tú dijiste millones y solamente había 10 de miles. O sea, no, o sea, me entienden. Entonces puede ser una técnica abierta, no distorsionando, pero va con el propósito de elevar, exaltar la gloria y esplendor de David y Salomón. O puede ser como John dice, cuestiones de transmisión entre los escribas, o puede ser una combinación de las dos cosas, pero es un problema en Crónicas. Para mí no es gran problema, pero es algo que tenemos que observar, y puede ser hasta
en lugar de verlo como problema, podemos verlo como algo literario, una técnica literaria, una figura de lenguaje, puede ser. Bien, el Reino Unido. El enfoque de sus reinos es la construcción del templo. ¿Para qué existieron David y Salomón? En Crónicas existieron para construir un templo, básicamente. O sea, es el enfoque de sus reinos. David siempre quisiera, Dios dijo no, porque tú eres hombre de sangre. Y esto no es decir, tus manos están manchadas. Está diciendo, tú terminaste la conquista. Tú fuiste el que dio paz a Israel. No te toca a ti hacer todo, toca a tu hijo, que ya va a ser el primer rey de paz, o sea, viviendo en la paz. Le toca a él construir el templo, a ti no, porque tu papel era otro. Entonces, ¿pero qué hizo? Inmediatamente en Crónicas, David llevó el arca a Jerusalén. Hay una sección larga en Crónicas que describe todos los preparativos que David hizo para ayudar a su hijo a construir el templo. Y luego en la transferencia del poder de David a Salomón se enfatizó el templo. Y luego la sabiduría. Vamos a comparar, si tienen sus Biblias, ábranlas a Primero de Reyes 5:7 y Segundo de Crónicas 2:12. Primero de Reyes 5:7, que dice, dice, cuando Hiram oyó el mensaje de Salomón, se alegró mucho y dijo, alabado sea hoy el Señor, porque le ha dado a David un hijo sabio para gobernar a esta gran nación. Ahora, alabó a Dios por la sabiduría de Salomón para hacer ¿qué? ¿Era sabio para qué? Gobernar la nación. Ok, ahora vamos a Crónicas, Segundo de Crónicas 2:12. Y aquí dice, Hiram está hablando y dice, alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra, porque le ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, el cual construirá un palacio real y un templo para el Señor. Entonces, ¿para qué es sabio aquí? Para construir el palacio y el templo. Exacto. Entonces, podemos ver aquí el enfoque, es otro enfoque. Entonces, para gobernar en reyes, y aquí para construir edificios. Y otra cosa, si seguimos aquí, y creo que estoy mal en el texto, debe ser, creo que vamos a seguir en Segundo de Crónicas 2:13. Dice, te envío pues a Hiram Abí, hombre sabio e inteligente. Perdón, antes de eso, antes de hablar de Hiram Abí, vamos a ver en Éxodo 35, 30 y 31. Éxodo 35, 30 y 31. Dice, Moisés le dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, etc. Entonces, aquí ¿qué tiene? ¿Tiene Bezalel? Dios le ha dado Espíritu para como hacer trabajos, ¿no? Así es. Y tiene sabiduría, inteligencia. Y luego si regresamos al texto que acabamos de leer, encontramos aquí que Salomón tenía ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Entonces aquí hay una comparación entre Bezalel, el artesano del tabernáculo, y Salomón, el arquitecto, digamos, del templo. Y Bezalel se menciona en solamente 2 libros en la Biblia. Se menciona en Éxodo
y se menciona en una de las genealogías en Primero de Crónicas. Y aquí parece que está comparando a Salomón con Bezalel. Pero hay otra comparación. Si seguimos en Éxodo 35, 34 a 35, encontramos otra persona. Dice, Dios les ha dado a él y a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, la habilidad de enseñar a otros. Los ha llenado de gran sabiduría por realizar toda clase de artesanías, diseños y recamados en lana púrpura, carmesí y escarlata y lino. Son expertos, tejedores y hábiles artesanos en toda clase de labores y diseños. Pues aquí hay el dúo en Éxodo es Bezalel y Aholiab. Ahora vamos a Segundo de Crónicas 2:7, y aquí dice, envíame un experto. Salomón está hablando a Hiram. Envíame un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, el carmesí, la escarlata y la púrpura, y que sepa hacer grabados para que trabaje junto con los expertos que yo tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales contrató mi padre David. Las mismas capacidades para trabajar los mismos elementos. Y luego, si vemos el versículo 13, luego dice, te envío pues a Hiram, Abí, hombre sabio e inteligente, hijo de una mujer oriunda de Dan y de un nativo de Tiro. Sabe trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la piedra y la madera, el carmesí, la púrpura, el lino y la escarlata. También es experto en hacer toda clase de figuras y en realizar cualquier diseño que se le encargue. Hiram trabajará junto con tus expertos y con los de David, tu padre y mi señor. Pues aquí está haciendo otro dúo entre Salomón y también Hiram Abí. Y aquí sí encontramos, hay cosas interesantes, porque este también aparece en Reyes, pero su nombre es solamente Hiram. Aquí es Hiram Abí. Y esto le da una terminación de su nombre más parecido a Aholiab. Entonces está como haciendo el nombre más cerca. También en Reyes menciona que es de otra tribu. Aquí dice que es la tribu de Dan. ¿De cuál tribu era Aholiab? De Dan. Entonces, ¿es contradicción? No, pues no es necesariamente contradicción. O sea, su madre es de Dan, pero a lo mejor creció en Efraín, o no me acuerdo en cuál otra tribu menciona reyes. O sea, no es tanto contradicción, pero está enfatizando lo que lo hace más semejante a Aholiab. Bien. El Reino Unido. Entonces, tenemos aquí lo omitido, tenemos también el esplendor enfatizado y tenemos el enfoque en el templo. Y luego el reino dividido. Y otra vez lo que se omite es de mucho interés, mucha importancia. El enfoque casi exclusivo estuvo en el rey del sur, Judá. Casi como el norte no existiera. Mencionó el reino del norte, Israel, solo cuando cruzaba con algo importante en Judá. Entonces, cuando tenía que mencionar Israel, lo mencionaba, pero no daba la historia de Israel. Algunos relacionan esta omisión con una antipatía hacia los samaritanos, algo que sí es obvio en Esdras y Nehemías. ¿Se acuerdan? Pues vamos a ver esto, pero en Esdras y Nehemías los samaritanos vienen y dicen, nosotros hemos estado aquí durante todo este tiempo alabando al Señor, queremos echar la mano, ayudarles. Y los judíos dijeron, para nada. Pero en Crónicas no vemos esta actitud. Más bien puede explicarse más fácilmente como un enfoque en la historia de los que todavía existían después del exilio, no la de los que ya no existían, o sea, ya habían desaparecido. O sea, la historia de los que ya no existían, pues no iba a ser de mucha importancia para los que estaban tratando de encontrar sus raíces históricas. Entonces, más bien hablar con la audiencia que está enfrente de ti, en lugar de hablar de los que ya no estaban. Entonces, así se puede explicar. Pero al mismo tiempo, y por eso decimos que se distingue de Esdras y Nehemías, el cronista no estaba en contra de las tribus de Israel. Al contrario,
él enfatizaba muchas veces todo Israel. Y es una expresión que se menciona muchas veces, todo Israel. Y se menciona aún después de la división de la monarquía. Y esto es importante. Ya está dividida, pero quiere todavía contemplar no Judá e Israel, sino todo Israel, todas las tribus. Y el cronista reportó la participación de todo Israel en el reino de Judá. Y esto es de gran importancia. En 2 de Crónicas 11, aquí se divide el reino. Y Reyes nos da la idea, y es cosa que yo también dije, Reyes nos da la idea de que división absoluta, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Pues no era tan simple la situación. 2 de Crónicas 11, 13 al 17 dice esto: de todas las regiones de Israel llegaron sacerdotes y levitas para unirse a Roboam. Los levitas abandonaron sus campos de pastoreo y demás posesiones para irse a Judá y a Jerusalén, ya que Jeroboam y sus hijos les habían impedido ejercer el sacerdocio del Señor. En su lugar, Jeroboam había nombrado sacerdotes para santuarios paganos y para el culto a los machos cabríos y a los becerros que había mandado hacer. Tras los levitas se fue gente de todas las tribus de Israel, que con todo el corazón buscaba el Señor, Dios de Israel. Llegaron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Rehoboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. Entonces aquí nos da otro panorama de lo que había pasado. Una división sí, pero todos los que realmente buscaban al Señor emigraban de Israel para llegar a Judá. Entonces tenemos las 10 tribus participando en la vida de todo Israel en el sur. Entonces no es exactamente correcto decir que desaparecieron las 10 tribus, más bien se absorbieron algunos, los remanentes de las 10 tribus en el reino del sur. Y en ese sentido, todo Israel seguía existiendo. Otra cosa, el cronista reportó los esfuerzos de los reyes de Judá de incluir a todo Israel. Lejos de rechazar a sus hermanos norteños, querían incluirlos. Si ven 2 de Crónicas 19:4, dice: Josafat se estableció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo desde Beerseba hasta los montes de Efraín. Okay, este territorio no es de Judá, es territorio en el norte de Israel, para hacerlo volver al Señor Dios de sus antepasados. Y luego también 30, 1 al 5, tenemos algo semejante. Dice: Ezequías escribió cartas a todo Israel y Judá, incluyendo a las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, los jefes y toda la asamblea habían decidido celebrar la Pascua en el mes segundo. No pudieron hacerlo en la fecha correspondiente porque muchos de los sacerdotes aún no se habían purificado y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Como la propuesta les agradó al rey y a la asamblea, acordaron pregonar por todo Israel desde Dan hasta Beerseba. Dan es el punto en el norte donde Jeroboam instaló uno de sus becerros de oro. Entonces es una invitación a todo Israel, que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues muchos no la celebraban como está prescrito. Y luego tenemos algo que también está en Reyes. Tenemos las acciones de Josías, que cuando pues el norte ya conquistado por Asiria, y aquí Josías, él destruyó el ídolo ahí en el sur de Israel. Dice 34, 6 y 7:
Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí y en sus alrededores. En toda la región de Israel destruyó los altares, redujo al polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. Entonces Josías se conoce en Reyes principalmente por ser reformador en Judá. Pero aquí dice que él viajó pues a todo Israel para hacer reformación y quitar los lugares altos. Entonces es una perspectiva pues diferente que Reyes, que incluye todo Israel en Judá. Y otra cosa de Crónicas, en el reino dividido, Crónicas enfatiza no solo retribución como en Reyes, sino retribución inmediata. Y aquí tenemos que ponernos en los guaraches de los judíos post-exílicos. El pueblo exílico podría preguntar por qué tenía que sufrir por los pecados de sus antepasados. Porque es lo que pasaba. O sea, en Reyes, generación tras generación, pero luego había algunos avivamientos, pero pues ni modo, los pecados anteriores garantizaban que iba a ser conquistado primero Israel y luego Judá. Entonces podrían decir, pues eso no es justo. Crónicas enfatiza que cada uno se beneficia o sufre por sus propios actos. No solamente cosas generacionales, no, por lo que cada uno hace. Y vamos a ver un ejemplo de esta teología de retribución inmediata. Si vamos otra vez con Roboam, en Segundo de Crónicas 11, aquí en la división de la monarquía, 5 al 23. No voy a leer todo, pero quiero que vean cómo va. 5 al 23, 5 al 12. Habla de todas las ciudades que Roboam fortifica en Judá. Entonces le va bien. Sus proyectos de construcción, bien. Y luego tenemos lo que acabamos de leer. Y todo el mundo, todos los que realmente de corazón buscaban al Señor, le seguían a Roboam. Todo muy bien. Y luego, en los versículos 18 al 23, habla de todas las esposas y todos los hijos de Roboam. También una gran bendición. Entonces, desde 5 hasta 23, bendición tras bendición. ¿Y por qué? Si ven el versículo 17, ahí está la explicación. Así consolidaron el reino de Judá y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, y siguieron el buen ejemplo de David y Salomón. ¿Cómo va? Roboam está caminando en los caminos de David y Salomón. Otro detalle, en Reyes, los reyes que iban bien seguían en los caminos de ¿quién? De David, solo David. Pero aquí siguen en los caminos de David y Salomón, porque son los ejemplos, los dos. Bien, entonces todo le iba bien. Capítulo 12, versículo 1. Después de que Roboam consolidó su reino y se afirmó en el trono, él y todo Israel abandonaron la ley del Señor y le fueron infieles. Entonces, pues volvió, se volteó del Señor inmediatamente. Por eso, en el 5º año de reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, atacó a Jerusalén. Por eso, entonces, inmediatamente. Pues aquí, podemos ver la teología. No es retribución eventual, retribución para generaciones posteriores. En Crónicas, pues sigues en los buenos ejemplos de David y Salomón, te va bien. Y si no, inmediatamente algo te va a pasar y va a ser malo. Y luego, si seguimos, hay una reprensión en el versículo 5 y dice: el profeta, como ustedes me abandonaron, ahora yo también los abandono, hablando Dios, para que caigan en manos de Sisac. Y luego tenemos otro contraste, versículo 6. Los jefes israelitas y el rey confesaron su humildad, el rey es justo. Y luego dice: cuando el Señor vio que se habían humillado, les habló nuevamente
a Semaías y le dijo: puesto que han mostrado humildad, ya no voy a destruirlos. Dentro de poco tiempo los libraré. Pues otra vez, ¿qué? Arrepentimiento, ¿qué va a traer? Inmediatamente, bendición. Entonces podemos ver aquí retribución, no solamente en general, pero inmediata y muy específica. Y si quieren ver una lista larga, Diller y Longman en página 177, por lo menos en la versión en inglés, dieron una lista larga de las bendiciones, muchas esposas, victorias en las batallas, proyectos de construcción, o sea, muchas bendiciones cuando andaban bien, y todo lo contrario cuando no. Y era algo inmediatamente que pasaba. Maldición acompañaba siempre la desobediencia, bendición acompañaba siempre la obediencia. Pues este es algo de la teología que se ve muy fuertemente en el relato del reino dividido. Bien, ¿algún comentario sobre esta primera sección? Yo tengo una duda. Sí. Como que es muy claro con David cómo Dios era con él, ¿no? O sea, que se portaba bien y iba muy bien y lo bendecía y todo. Y en cuanto hacía algo mal, era muy claro así como Dios lo castigaba. Me pregunto si Dios ahora es igual con nosotros en cuanto a si nos portamos bien, hacemos bien, o si inmediatamente Dios nos bendice y si desobedecemos, pues ahí va, ¿no? O ya no es así, digamos. Te vuelvo la pregunta. ¿Mande? ¿Cuál es tu experiencia? Vamos a hablar de esto después, en la segunda hora, pero quiero ver cuál es tu experiencia y qué has visto en el pueblo de Dios. ¿Retribución inmediata? Es que muchas veces no, o sea, entonces digo, a lo mejor no sé si están bajo la gracia, a lo mejor Dios no es tan severo, no sé, no entiendo muy bien cómo funciona, pero no siempre, ¿no? O sea, a veces la riegas o haces algo mal y a veces dices, híjole, a ver si no, Dios me da vara, y no pasa nada, entonces, no sé. Ok, muy bien, entonces tu observación es que no es así hoy en día. Vamos a hablar de esto en la segunda hora, pero es muy buena pregunta. ¿Algo ha cambiado? ¿Por qué no es así ahora? Y entonces así era. Pero ni Reyes enfatizaba eso tanto. O sea, Crónicas quiere enfatizarlo y vamos a ver en la segunda hora exactamente para qué quería enfatizar ese aspecto que era, pues, que complementaba en la perspectiva de Reyes. Pero como dices, nuestra experiencia no es exactamente así. Y espero que veamos por qué en la segunda hora. Ahí, como muchas veces vemos que hay pecados que tienen una consecuencia directa, inmediata, o sea, eso sí podemos verlo, pero digamos, quizá el Antiguo Testamento siempre prefigurando, yo creo que ahora el tema de más pospuesto, más bien tiene que ver con el perdón en Cristo. Yo lo veo un poco más, es decir, en la cruz Cristo nos perdona y nosotros pues con nuestro corazón seguimos pecando, pero Cristo nos perdonó y en la misericordia de Dios no pospone el castigo, sino nos promete una salvación. Entonces por eso a lo mejor no notamos, decimos pero hay que ver la misericordia de Dios, aunque insisto, hay pecados cuya consecuencia es inmediata. O sea, vamos, fallamos y ¡pum!, viene el castigo y pues ahí está la mano de Dios en su justicia y por otro lado derramada en Cristo, ¿no? Entonces es una buena pregunta, ¿no? Pensar cómo está la cosa ahora, ¿no? Sí. O sea, en Cristo ya nos perdonó, pero ¿qué de los pecados, no? Así es. Y es parte de la respuesta que vamos a ver en la segunda hora, que la cruz de Cristo ha cambiado radicalmente nuestra situación.